buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Vamos a hablar de arte. Hay muchísimas muestras acá en Buenos Aires, por lo menos en este momento, y muestras muy importantes. Vamos a hablar con Marina Oibín, como siempre, de la muestra que está en este momento en el Malva y los cuadros de Frida Kahlo. Yo estuve el otro día y la cantidad de gente me impresionó. La cantidad de gente está haciendo cola para ver los cuadros de Frida Kahlo. Yo creo que es un fenómeno que supera lo artístico, ¿no? Y que tiene que ver con otros factores. Vamos a tratar de hablar de todo esto un poco con Marina Oibín. Nos visita Hernán Roncino. Hernán Roncino, el escritor argentino de Chivilcoy, con una nueva novela, Una música. Vamos a charlar con él en el próximo bloque. Y empezamos con una autora muy popular que acaba de sacar su nueva novela y ya está primera en la lista de bestsellers. Usted ya se imagina de quién estamos hablando. Ahí la presentamos. Claudia Piñeiro nació en Buenos Aires en 1960. Escritora, dramaturga y guionista. Es autora, entre otros títulos, de Las viudas de los jueves, Tuya, Elena sabe, Betty Boo y Catedrales. El tiempo de las moscas es su nueva novela publicada. Bueno, acá lo tengo, El tiempo de las moscas. Cuando uno lo toma dice, El tiempo de las moscas. Y después leyéndolo uno entiende. Sí. Pero hay muchas cosas yo pensaba eso mientras lo leía. Son tantos elementos que vos decidiste poner acá. Porque el libro podría haber existido sin las moscas, por supuesto, también. Sí, también. ¿No? Sí, pero se introducen y uno se entera de un montón de cosas. Pero digamos que las moscas también representan también esas mujeres que andan dando vuelta por ahí, ese zumbido que molesta y ¿no? Y sin embargo que son tan útiles las moscas y sirven tanto en el círculo de lo que es la vida, ¿no? Bueno, y a veces me uno enteré las de muchas desprecia. cosas leyendo el libro que no sabía de las moscas. Por ejemplo, esto del tiempo que se multiplica por 4. Sí, El que ritmo es esa interno. cosa que uno siempre sabe que si vas a agarrar una mosca, la mosca sale volando, pero Sí. yo no sabía por qué Yo hasta que me tampoco, puse a estudiar este parecían tema. muy rápidas, pero no es eso. Es que ven todo en cámara lenta y les permite hacer otros movimientos, eso, ¿no? Y las tortugas son el opuesto. Lo opuesto, sí. ¿Ves? Uno se entera de esas cosas también. Sí. Y otra intriga antes de empezar a hablar del libro. Esta foto de la tapa, que el libro no dice nada después de la foto. No. ¿Esta sos vos? No, es una foto. Parecía. Es una foto de foto que propuso el diagramador. No. Y yo lo único que me ocupé es que le pongan una mosca acá, ¿no? Sí, está como bueno, en otro está tamaño porque enorme. claramente no está en esa escena, sino que está por encima de esa Está escena. por encima de la escena, Sí. claro. Está toda... Sí. Pero yo fantaseé, dije, esta No, es pero Claudia y podría esta ser. quién será. No, es una foto, una foto nomás. Es una foto. Bueno, Estoy en la vamos a- tapa de uno de mis libros, porque en Un comunista de calzoncillos, el papá que está claro. con una nena, esa nena soy Sos yo, vos. pero no es este caso. No es este el caso, podría haber sido, Sí. qué sé yo. Los lectores fantasean con esas Por cosas, supuesto. entonces está bien preguntar, digo. A ver, son muchos temas que están acá. Son los temas que te vienen ocupando desde hace mucho tiempo. Sí, La sí, mujer, sí. Y que vuelven la de distintas maternidad. maneras porque va pasando el tiempo y las cosas van cambiando, a veces no tanto. Pero sí, son los mismos temas o reciclados de otra manera, pero sobre todo que vuelve un personaje, ¿no? Vuelve el personaje de la primera novela. Así es. De la primera novela, antes de Las viudas de los jueves, que la Sí. mayoría de la gente la leyó después. Sí, mucha gente Porque pensó que después era se la reeditó. segunda, pero es la primera Pero es la primera, la novela tuya. tuya. Y esta mujer va a la cárcel. Y ahora pasa el tiempo y sale de la Sí, cárcel. vos sabés que hace bastante tiempo Guillermo Martínez, que vos por supuesto lo conoces, había ido a dar un curso a Estados Unidos y tenía que llevar 3 novelas latinoamericanas para sus alumnos y una de las que llevó fue tuya. Y cuando volvió me dijo, tenés que hacer la vuelta de este personaje. Y yo le digo, pero Guillermo, ¿cómo hago? Porque una mujer que va a la cárcel, mató al amante del marido, o sea, no es tan fácil una vuelta de tuerca para esto. Y él me dice, ¿cómo hizo Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley, ¿no? Que mataba gente, pero uno quería saber igual cómo le iba Es y hasta verdad. hacías empatía con ese personaje, ¿no? Sí. Y nada, me quedó en la cabeza, pero dije, va a ser difícil estar a la altura de esto que me propone. Sí. Y en la pandemia, viste esas cosas que las ideas a uno le iban y le venían, y yo dije, ¿por qué no? Y empecé a hacer cálculos. probar, claro. Y dije, bueno, este personaje ya pasó un tiempo suficiente, habían pasado 15 años cuando lo empecé a escribir, después
ahora 17, desde que yo la empecé a escribir casi 20, pero digamos que estábamos cerca de esas fechas y era posible que hubiera salido de la cárcel porque no me hubiera atrevido a escribir una novela de En la cárcel porque no cárcel. conozco ese Sí, mundo no, y me muy parece que es complejo. difícil y que hay que ser respetuoso y hacerlo bien. Por supuesto. Pero bueno, pensé, esta mujer sí puede haber salido y puede tener que empezar una nueva vida. Y era un desafío, te digo que fue una de las novelas que más me costó, Cristina, porque me costaba mucho pensar cómo había cambiado esta mujer, ¿no? Cómo había cambiado por haber estado privada de la libertad, por haber estado sociabilizada con mujeres por primera vez en su vida, porque ella era una mujer que solamente vivía para el Para el marido, para las marido. apariencias Bueno. y se ocupaba de ser la madre de Laura o Lali porque le correspondía, pero no porque hubiera generado un buen vínculo y nada más. Y acá se vio obligada, encerrada, a ser socializada con un montón de mujeres diferentes, muy distintas a ella, también seguramente distintas entre sí. Sí. Hizo su primera amiga, verdadera amiga, una verdadera amistad, que es la un Manca. personaje importante de esta novela, la Manca. Y además después salía un mundo totalmente distinto, ¿no? Porque el mundo que ella Claro, conocía, donde ella decía eso. las cosas que decía, porque era una mujer absolutamente Hoy machista, hoy ya podés ni hablar gracia así. causa. No, es que yo creo que no hay espacio. No hay para ese espacio, por eso discurso. están esos paréntesis donde a veces se le escapan algunas cosas que no se atreve a decir, ¿no? Y hay un coro también de mujeres. Y un entonces coro. empiezan a discutir los temas. Y vos discutís con vos misma, supongo, sobre Sí. muchos aspectos del feminismo, etcétera. A mí me interesaba también que esos temas que aparecen tuvieran una discusión hacia adentro, ¿no? Hacia Sí, adentro del movimiento y no claro. hacia afuera, porque siempre parece que la pelea o la discusión es con el afuera, ¿no? Sí. Esto que con los Pero hay hombres muchas sobre todo. líneas Pero hay internas. muchas líneas que hay que discutir hacia adentro para volver a armar consensos, ¿no? El Sí. movimiento feminista es un movimiento que se maneja siempre como como el coro de esta novela, ¿no? Cada una opina, se anota en una lista, habla, se hacen consensos, se sacan conclusiones. Y me parece que había varios temas que transitan la novela que eran para adentro, ¿no? Para pensarlos. Y el coro funciona también como vos decís, como un coro de tragedia griega, ¿no? En el cual hay un coro que es la comunidad, representa a la comunidad y que opina sobre lo que está pasando. Y acá opinan sobre esta historia de estas dos mujeres que son casi Está como... la historia y de pronto se detiene la historia y vienen las reflexiones sobre la historia. Inclusive, lo que es muy interesante, se transcriben textos de otros autores y autoras y eso está textual, ¿no es cierto? Sí. Y cuando se transcribe textos de autoras de la Academia Feminista en Sí. el coro de mujeres, Sí. que mientras opinan sobre estas Thelma y Luis del conurbano, que son Claro, la imagen es esa, ¿no? de Estas dos, Inés y la Manca, sí, haciendo de todo, se meten en muchas cosas. Ya vamos a hablar es un su poco. aventura. Pero Sí. cuando yo transcribo esos textos dentro del coro, es una voz más, ¿no? Porque eso es lo que tiene también la asamblea del movimiento de mujeres. Que si ahí está Butler, está Rita Segato, o están distintas autoras que yo cito, pero en esa asamblea tienen voz como cualquiera de las otras. Y hay que Claro. escucharlas a todas. Claro. A Butler, que a lo mejor dice algo más interesante que lo que digo yo, pero también a mí. Y Sí. entonces, en ese sentido, están dentro de ese coro, Por ¿no? eso, toda esa discusión está dentro de la novela. Claro. Son como, para la novela se reflexiona y después sigue una trama de aventuras. Bueno, sos un especialista en eso y lo sabes hacer. ¿No es cierto? Hay un crimen rarísimo, pero hay un crimen tremendo. No puedo hablar mucho, no debo, no sé. Es difícil, pero se me escapan cosas, pero me mira Claudia, diciendo, hasta acá llegás. Yo soy muy mala spoileo de lo mío, lo de todos. así Es que- un tema, sobre todo con una novela como esta que tiene suspenso, entonces no se puede mucho, pero bueno, ¿hasta dónde puede llegar, no sé, la perversión y la maldad? Y también, ¿qué les pasa a estas dos mujeres con una propuesta que las salvaría económicamente, pero que de nuevo las pondría fuera de la ley o en el límite de la ley, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se toman esas decisiones? Me parece que también la novela trabaja mucho sobre la situación de muchas mujeres que han sido privadas de la libertad durante mucho tiempo. Vos sabés que en las cárceles un altísimo porcentaje de las mujeres son mujeres que a lo mejor vendían droga al menudeo, que hacían cosas muy, muy pequeñas Sí. comparadas con otros crímenes, y sin embargo las cárceles están llenas de esas mujeres que además muchas de las veces dejan un hogar monoparental que sostenían y se empiezan como a desarmar esas familias, ¿no? Sin duda, sin duda. El tema de la maternidad es muy importante en esta novela. Y bueno, esta mujer, ¿cómo se llama la protagonista? Inés. Inés.
La señora que fue a la que se cambia el nombre, ¿no? Se cambia el apellido, además, Sí, cuando sí. sale. Ella se llamaba Inés Pereira, pero era el apellido del marido, entonces ahora se llama Basta. Experey. Experey. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ahora me Esta olvidé. mujer, Inés. Esta mujer, Inés. Ese hilo lo perdí, pero No te puedo importa. preguntar Pero otras bueno, cosas. pero tiene que rearmarse. Esta mujer, Inés, nunca tuvo un instinto maternal demasiado desarrollado. sí, Ahora sí. sí retomamos. Sí. Entonces acá se cuestiona seriamente el Sí. tema de la maternidad, los roles, etcétera, la relación con la hija, que no es buena, ya lo sabemos por tuya, Sí. por la primera novela. Bueno, todo esto continúa. Sí, hay o sea, hay un como montón una- de cosas que se ponen acá en... ¿no? Como una revisión de los sellos que nos pone la biología, ¿no? Tuviste un hijo, entonces sos madre y sos buena madre Y y lo tenés que amás ser para madre. siempre. Y también hay otras cuestiones relacionadas con la biología que están como en discusión en la novela, ¿no? Hay un padre que adopta a una hija y para él es su hija, no importa que sea adoptada, porque hay un vínculo de amor y elige ser su padre. Y hay distintas situaciones con jóvenes que transicionan y demás que tienen que ver con no aceptar a veces, para ser feliz, para tener la vida que querés tener, no aceptar necesariamente el sello que te pone la biología, ¿no? Ujú. Bueno, eso está muy tratado acá, inclusive, bueno, hay una nieta que aparecen un montón de cosas, ¿no? Y está, insisto, el policial, siempre atrás el policial. Vos sabés que esa nieta, la novela tuya se lee mucho en las escuelas secundarias. Y bueno, de la cantidad de chicos que me escriben para saber qué pasó con esa nena. Qué fue de la vida de Lali, también. Laura y la niña. Bueno. Entonces, bueno, para ellos también va esta novela. Esta chica, 15 años después o 20 años después. Así es. Digo, ya vi que está primera en la lista de bestsellers. En la lista de los Yo más la vi, vendidos. de los Sí, más sí, sí. vendidos, sí, Sí. ya está primera. Sí, tengo suerte que hay muchos lectores que están esperando a ver qué cuento en la ¿Qué vas próxima a decir historia. Ahora vamos a ver ahora? cuando la lea qué dicen, pero sí, la verdad que y a este fin de semana estuve en la Feria del Libro de Córdoba, que ya terminó, y es muy, muy agradable cuando sentís que tanta gente está como ansiosa de que le cuentes una nueva historia, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué te pasa a vos con eso? En un momento que la literatura cada vez se lee menos, ¿no es cierto? Y todo lo que sabemos que pasa. Y de golpe tu caso no es así. Viste que se lee menos, yo no lo sé, porque no tenemos estadísticas. Viste que nosotros somos un país donde decimos Las cosas ventas que no, del libro son un las ventas son parámetro. las ventas del Sí. libro sí, los libros están caros, los sueldos no alcanzan para comprar libros, todo eso es cierto. Pero la verdad que en las ferias, yo no sé si es el reencuentro con la gente después de la pandemia o qué, pero las Es ferias están impresionante. llenas de gente. Pero siempre, antes de la pandemia también. Es muy impresionante. Las ferias convocan Y es muchísimo. muy impresionante que te traen el libro para que se lo firmes. O sea que lo han y entonces comprado. lo han comprado. Y vos decís, Y por qué ahí impacta. haciendo un esfuerzo. Un esfuerzo. Hay gente Sí. que me escribe y me dice, estoy juntando para fin de mes poder Oh. comprar, ¿no? Y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Como el valor del libro. A mí me pasaba eso, ¿sabes? Cuando yo era chica. En mi casa había una pequeña biblioteca y yo esperaba con mucha ansiedad que en el colegio me mandaran la lista de libros que tenía que leer para ver cuál era el libro de literatura que tenía que leer porque sabía que ese se iba a comprar. Y me parece como que hay ese deseo, ¿no? De junto, me esfuerzo y compro este libro porque esto me va a hacer feliz un rato, porque me va a servir para formarme mi pensamiento crítico, ¿no? Con todas las cosas que sabemos que es la lectura. Están caros los libros, sí es cierto, pero si uno piensa el rato larguísimo al que le dedicas a un libro, los mundos que te abre y demás, es una No, y comparados dispersión que con otras otras cosas tampoco. no Lo es que para pasa es tanto. que se entiende que hay mucha gente que le costará. Pero Pero por también hay supuesto. bibliotecas, hay muchas bibliotecas populares. Ojalá que salga la ley que tiene que sostener el Falta el del Senado todavía. Sí, Y pero tiene que ser antes de fin de año. antes de fin de año Sí. que salga esa ley para el cine, el teatro y las bibliotecas populares. Pero hay muchas formas de acceder a los libros. Y también está el préstamo, ¿no? O sea, me escribe a veces gente que dice, lo compro yo y ahora pasa a mi hija, a Por mi tía, a mi... ¿Cuántos ¿no? lee de un libro que se publica? ¿Cuánta gente lee? Absolutamente. Por eso digo que la venta te marca, pero también yo creo que hay muchas más lecturas que no nos enteramos, ¿no? ¿Cómo te ve con todo el rol que has tomado con la defensa de los derechos de las mujeres, el tema de la campaña del aborto y demás? Yo sé que fuiste muy aplaudida, pero también muy atacada, y en las redes brutalmente y demás. ¿Cómo evolucionó todo eso y cómo te influye a vos? En la realidad, digamos, dejemos las redes un minuto de al lado, positivamente. Yo no podría no haber hecho eso y no podría no hacerlo ahora si apareciera ahora,
sabiendo también los costos que pagás, ¿no? Lo de las redes ya es otra cosa, en el sentido de que yo creo que me dejó de interesar la conversación de las redes. Quiero decir, uno anuncia sus cosas, pones determinadas cosas, de vez en cuando pones algo, pero yo ya no participo tanto como antes. De los debates. De esas conversaciones que se empiezan a dar, porque en esas conversaciones que eran muy interesantes y que puede seguir habiendo conversaciones interesantes, irremediablemente se mete un montón de gente a decir cosas agresivas para que vos dejes de opinar, ¿no? Eso es el fascismo, básicamente, claro, ¿no? es eso. Pero yo ya aprendí que yo pongo, quizás, voy a tomar un vaso de agua y hay 200 personas esperando para salir a decir algo para que entonces vos no digas si el agua, no sé qué cosa. Y no me pasa a mí, le pasa a un montón de mujeres, amigas, periodistas, seguro, escritoras, por supuesto. actrices que antes participaban mucho más y que nos fuimos retirando. Eso no quiere decir que nos retiramos ni de la lucha, ni de la defensa de los derechos, ni De nada. las redes. Pero por lo menos saber que ahí esa conversación Sí. no está más siendo una conversación, sino un lugar donde hay un montón de personajes esperando atacar para que vos te calles. Y eso es lo que no te deberían lograr, ¿no? Que No, uno y se aparte calle. desde el anonimato, que me parece lo más Por eso, cobarde que sí, puede sí, existir. es muy... Es y es tremendo. muy digamos, el mecanismo del fascismo, ¿no? Ujú. ¿Qué viene después del Tiempo de las Moscas? ¿Se reeditó tuya con este libro? Siempre anduvo tuya por ahí, porque como te digo, lo leía mucho Pero en ahora, colegios y demás, porque pero uno- seguro que sí, porque bueno, hay gente que quiere Digo, ir a ver la precuela, el que no la por ahí leyó. no te acordás de algo, Sí. o habrá gente que no la Sí, leyó, sí, sí. qué sé yo. Pero ahora todavía no me puse a escribir nada. ¿Sabes que terminé muy pegado al momento en que había que publicarlo, ¿no? Yo muchas veces termino unos meses antes y tengo unos meses y entonces ya empiezo a pensar. Y acá enseguida terminé, se publicó, Todo corriendo. salí a hacer ¿Pero ferias. por qué la fecha? Porque vos publicás más o menos cada 2 años una Sí, novela, pero ¿no es cierto? porque las decisiones editoriales a veces son salís para la Feria del Libro, salís para octubre, hay meses que son mejores para salir que otros, y entonces es como que, bueno, o salí Y ahora se en viene el octubre, Mundial también. después viene el Mundial, en enero muchas editoriales ya no publican, y si no, ya hay que esperar hasta marzo del año que viene. Así Me que parece fue que era un todo- libro para que saliera ahora, ¿no? Sí, así que te apuraste y estabas ahí con eso. Sí. Pero además está la miniserie, El La Reino. sí, El Reino, nosotros ya la habíamos terminado de escribir, pero de alguna manera no terminás de sacar esos textos de la cabeza. No lo termino de sacar porque voy a todos lados y hablo Ya del estás libro. hablando del Y de El Reino, que es la Muy bien. miniserie que vos decís, nosotros la terminamos de escribir el año pasado, se filmó este año, Marcelo sigue editando, ya está por terminar, pero de todos modos aparecen escenas que hubo que cambiar sobre la marcha por algo, y Seguro. ahora, por ejemplo, este fin de semana con Marcelo estuvimos trabajando sobre qué títulos ponerle a cada capítulo. Entonces eso hace que vuelvas sobre los capítulos, que busques parlamentos, textos, algo que pueda servir para nombrar esos capítulos. Después la serie va a salir en algún momento del año que viene, que ahí también el streaming es el que decide cuál es el mejor mes, ¿no? Yo espero que Seguro. sea lo más pronto posible del año que viene. Pero nosotros terminamos el trabajo, pero no te lo terminás de sacar de la cabeza por eso, porque aparecen otras tareas para hacer con respecto a la serie, Relacionadas, ¿no? y el libro lo mismo, Y el ¿cierto? libro las lo mismo. pruebas, las correcciones. Las correcciones, ¿Vos además. sos de que estar muy encima de todo eso? Sí, yo corrijo mientras estoy escribiendo Ah. muchísimo, corrijo todo el tiempo, Sí. pero además, una vez que están las correcciones... Lo chequeás vos también. Y cuando viene la última corrección, yo veo que algunos amigos o amigas lo que hacen es ver las correcciones. Yo vuelvo a leer todo el Todo, libro. todo no, de nuevo. no hago grandes cambios porque me parece que es una falta de respeto para el corrector, que lo que está viendo es, pero por las dudas que se haya pasado algo, vuelvo a leer Volvés a todo. mirar Entonces todo. quedás como... Sí, pero ¿sabes que se nota eso después cuando uno ve un libro que donde pasa esto y donde no pasa? Siempre hay errores, ¿no? Porque es Se lo te más puede normal del escapar. mundo que haya errores. Pero cuanto más uno mira, menos Sí, errores va a eso haber, es verdad, digo. eso es así. Sí. Y con la cosa de datos y demás te asesorás mucho. Por ejemplo, el tema de las moscas, acá Bueno, está muy ahí explicado. viste que yo cuento que, no sé si lo cuento, pero está entre los agradecimientos una científica del CONICET que se llama Ana Julia Pereira, igual Sí. que la protagonista, que yo llegué casualmente, porque en la pandemia, viste que uno decía, ¿de qué puedo hacer un curso? Yo no cocino, así que masa madre, todo eso, nada. Y veo que pasa en Twitter un mensaje de María Esperanza Casullo, que es una politóloga de la Universidad de Río Negro muy importante, que invitaba a una charla que se daba en su universidad sobre entomología forense. ¿Qué es entomología? Bueno, yo cursos de criminología, cosas forenses hice un montón porque me imagino, por interesa las para las novelas novelas. necesitas saber. Y me interesa a mí. Y entomología quiere decir los insectos, digamos, el estudio de los insectos aplicado a la resolución de un crimen, ¿no? Ah, eso eso es- sería. sí, Vos medio haces terrible. todo, pero a mí me encanta. Yo hago
sí, porque me imagino la descomposición del Claro, cadáver. por eso también las Eso moscas, te ¿no? Las encanta. moscas, uno dice, ay, qué bicho asqueroso. Y ella dice, yo no mato moscas, y las moscas no hacen daño. Las moscas Porque ella degradan la fumiga, basura. vamos Ella a fumiga, decir. pero no moscas, porque las moscas degradan la basura y cuando hay un animal muerto en un campo, eso se desaparece gracias a un ciclo de un montón de insectos que empieza con las moscas. Entonces, en el caso de la criminalística, cuando vos aparece un cadáver, según si lo que hay es huevo de mosca o larva o pupa o una mosca o muchas moscas, te das cuenta cuánto tiempo hace que Murió. mataron o murió esa persona, y también si no son las moscas típicas de ese lugar y son moscas de otro lado, si si trasladaron el cadáver. Hay un montón de marcas que los forenses sacan gracias a los insectos. Entonces, y ese curso hiciste durante la pandemia. esa clase magistral hice de la Universidad de Río Negro, y a partir de ahí pasé a textos, ¿no? No era tan fácil con las librerías cerradas y demás, pero conseguí varios libros de entomología forense. Uno me lo prestó Laura Quiñones Pacheco, que también es una especialista en estos temas que consulto muchas veces. Después hablé con especialistas en venenos, porque también tenía que saber de venenos. Entonces hablé con especialistas de venenos, me fui a la casa de los insecticidas, hablé con los empleados, hablé con mi fumigador. O sea, Claro, yo averiguo claro. todo. Después no todo debe entrar en la novela, porque la novela no es necesario que tenga Pero- todo lo que yo sé sobre la materia, pero sí algunas cosas que son necesarias para que sea verosímil lo que estoy contando, ¿no? Seguro, ¿no? Porque acá hay un envenenamiento, bueno, no vamos a contar, pero sí, y bueno, se explica perfectamente el tipo de veneno, cuáles son los efectos. Y otra de las cosas que también repasé son los libros donde se habla de las moscas. Hay un montón de bibliografía preciosa que habla de las moscas, desde el escribir de Bueno. Margaret Duras, que es el que ella toma, pero Señor Margot de las Glantz, Moscas. El Señor de las Moscas, Monterroso. Bueno. Las moscas han inspirado mucha literatura también. Mirá vos, yo siempre les tuve una cosa, ahora las miro después del libro con un poco más de cariño, porque tengo una cosa que instintiva que me sale contra Sí, las moscas. Ya todos, cuando vi el sí. título dije, moscas en el título. Pero bueno, uno entra después y También eso entiende es un por cambio qué. de época, me parece, Cristina, en Debe el ser, sentido debe que, ser. viste que antes nos parecía que había que matar todo bicho que molestaba, y Sí, ahora no, uno ahora se no. pregunta si no está para algo ese bicho y si hay Exactamente. derecho a matar. Y creo que sobre tiene, todo eso, si hay sí derecho. hay derecho, y que es algo que le pasa a la protagonista. Esta protagonista mató a una persona, ¿Qué te ¿no? parece, Y fue pues? presa. Y ahora entra a las casas habilitada a matar porque es fumigadora, la llaman para que mate, pero ella se cuestiona a qué bicho sí hay que matar y a qué no, porque no es necesario matar a todos los bichos. Algunos no tienen por qué ser matados, Ahora, ¿no? tomar la decisión de que ella se dedique a la fumigación, ¿no es cierto? Pensando, para la trama de la novela, pensando Sí. caminos posibles. Sí, es intuitivo en un punto. Yo digo, bueno, podría ser esto, bueno, me quedo con fumigación. Y después aparecen estas otras relaciones. Quizás están en ese embrión y uno no lo sabe, porque es Seguro. como intuitivo, ¿no? Claro. Bueno, y la manca que asocia hace seguimientos o de Sí, es detective como una privado. detective privada también muy de una agencia muy pequeña y muy... Sí, obviamente. y ella, en general, la llaman para seguir a maridos infieles y demás, que ella Claro. no le dice, basta, déjalo, y hace otra cosa, estudiar, y averigüemos otras cosas más Claro. interesantes que esto, que se pudra el Claro, tipo que haga su ¿no? vida, ¿no? Pero bueno, acá le sirvió para Sí. los fines de la Sí, sí, novela. sí, sí. Bueno, no cuento más nada. Gracias, Claudia. Gracias a vos, Cristina. Veo, no te voy a desear suerte porque ya te está yendo muy bien. Muchas gracias. Acuérdese El tiempo de las moscas, el nuevo libro de Claudia Pinheiro. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Segundo bloque del programa y vamos a empezar viendo una nota que hizo Gabriel Trípodi en el taller del orfebre Juan Carlos Pallarols. Ahí la vemos. Yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y chosno de plateros. O sea que 6 generaciones para atrás ya eran plateros. Me suceden hijos, nietos y una bisnieta a las que también le estoy enseñando. ¿Cómo ingresé en este mundo maravilloso? Jugando. Se quedó viudo muy temprano mi abuelo y yo tenía 2 años y medio, así que él me tomó como su lazarillo y yo iba al taller a jugar
y con el rezago de material que siempre hay, desde cartulinas, chapas, y hasta alguna lata de sardinas o hojalata, lo usábamos para hacer distintas cosas. Eso fue una aventura maravillosa porque me hice un montón de carritos, avioncitos, todas las cosas que yo quería tener. Y cuando me quise acordar, ya tenía 5 o 6 años, yo ya hacía pequeñas obritas de bronce. Un día el abuelo me trae de Lomas de Zamora, porque en esa época vivíamos allá, y me lleva hasta la calle Mansilla. Y ese día fue como que desperté a un mundo diferente. Porque mientras me mostraba unos libros rojos, yo veía que eran Biblias y eran evangelios grandes, que se usaban para la misa del rito antiguo. Yo noté y le pregunté a él, hablábamos en catalán con mi abuelo. Digo, si esas florcitas eran las que había hecho yo. Me dice, sí, para eso te traje, para que vos veas que lo que vos hacés tiene mucha utilidad. Y ahí me sentí adulto, me sentí diferente, no sé si lo correcto es adulto, pero ya no era un juego. Yo vi mi trabajo muy humilde, que era una florcita chiquita de un par de centímetros, que estaba en las tapas de las Biblias y de los misales. Ahí me sentí que tenía un compromiso con esta vida, y que parte de ese compromiso era hacer eso. Y hasta hoy, que tengo un cartel en el taller que dice, y hoy sigo jugando con el avi, que avi quiere decir abuelo en catalán, pasé una vida maravillosa. Cada día es una aventura nueva, cada noche sueño con lo que voy a hacer al día siguiente, trato de hacer partícipe a mis amigos, a mi familia, lo comparto con cuanta gente puedo. Y la frutilla de la torta fue cuando empecé a hacer, ya hace 40 años, los bastones presidenciales en colaboración con todo el pueblo argentino. También a eso le he sumado coronas de vírgenes como Itatí, como la Virgen del Rosario de San Nicolás, del Valle, bueno. Entonces, compartir con tantos millones de personas mi trabajo, eso es lo que, te digo, la frutilla de la torta, el sumum. Si pudiéramos lograr eso en las demás disciplinas de nuestro país, no existiría la grieta. Yo por eso no tengo ningún partido político, ¿viste? Porque no sería honesto ser de un partido y invitar a alguien a trabajar que fuera de la oposición o eso, ¿no? Yo siento que todos son hermanos, que somos todos hermanos, que estamos eligiendo un jefe de familia. Y por eso peleo todos los días. Bueno, acá tengo en la mano la nueva novela de Hernán Roncino, que se llama, y también está Hernán Roncino, por supuesto, se llama Una música, y yo me estaba acordando, porque cuando sacó su novela anterior, que se llamaba Cameron, yo esperaba una música, y vino con Cameron y fue un desconcierto, porque esta novela venía de hace rato. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, Hernán, me alegra de estar verte. acá de nuevo. Desde Sí, antes de la pandemia que no nos veíamos. es verdad, en 2018 salió Cameron. Ahí viniste por última vez. Esa fue la última vez que publiqué y sí, yo venía trabajando en esta novela hace mucho más tiempo. Porque según me enteré, la escribiste íntegra 2 veces. Sí, sí, la escribí, la primera versión fue entre el 14 y el 17 más o menos. ¿Ves? Y completa, era una novela de 200 páginas también como esta, pero cuando la terminé sentí que había algo que no me convencía plenamente. Y tomé una decisión, bueno, en el medio apareció Cameron, la escritura de esta novela breve que salió hace unos años. Tomé una decisión, o sea, tenía 2 opciones, o abandonaba el proyecto porque no le encontraba la vuelta, o la reescribía por completo, pero de cero. Debe ser difícil hacer eso, sacarte, no solamente por el trabajo hecho y que no, pero también por reprogramar la misma historia, ¿no? Pero Es como una reconfiguración completa, pero donde estaban los mismos personajes, pero puestos en otro escenario y funcionando de otra manera.
De alguna manera me sirvió la primera versión para tener una especie de sedimento sobre el cual operar, digamos, ¿no? Ajá. Yo no usé nada de la versión anterior. La empecé a escribir completamente de cero. Y es muy curioso cómo funciona la escritura, porque aunque no lo quisiera, aparecían cosas, ¿no? De la primera, desfiguradas, de la- desplazadas, como pero si fueran en estaban. un sueño, ¿no? Pero reaparecían cosas que ya había escrito en la primera versión. ¿El protagonista era el mismo o no? Sí, pero era pianista, pero funcionaba de otra manera. Cuando terminé esta novela, que ya era la versión que se publica, abrí con mucho temor la otra A versión ver, claro. y sentí que entraba a una casa abandonada, donde estaban los muebles, todo Vos nunca sabés, listo para porque publicar. Por ahí te pero que sirva no- esa otra para tu próxima novela. no Siempre, sabés, sí, no yo sé. nunca tiro nada, siempre Claro, está como claro. germen, ¿no? Sí. Pero fue muy extraño entrar a esa otra versión que se llamaba igual, donde estaban los mismos nombres, Y que pero que era tantos años otra, dándote vueltas era en otra la novela. cabeza. Esta ya Acá me se llama convenció. una música porque la música atraviesa absolutamente toda la novela Sí. y marca un tono también, pienso. Sí. Creo que eso era lo que no me convencía la versión anterior. claro. Había algo trabado en la escritura que no me... Relacionado con la música. Sí, con la escritura, con una especie de devenir de la escritura. Claro, un ritmo, ¿no? es cierto. Que para mí todo texto literario tiene que tener una especie de equilibrio entre lo que se cuenta y ese movimiento, Claro, ¿no? de la claro. escritura. Claro, sin duda. Ese me parece que es uno de los grandes desafíos. Cuando prevalece la acción sobre el trabajo de fondo de la escritura, a mí tampoco me convence. No te cierra para nada. Entonces es un trabajo de mucha paciencia, ¿no? Esta es tu quinta novela. Esta es debe la ser. quinta. Quinta. Esta es la quinta novela. Porque están las tres de Chivilcoy. Sí, las tres novelas que suceden en el Lumbre, campo, Glaxo y la descomposición. Y la descomposición, la primera, sí. Después Esas tres viene en Chivilcoy. Cameron, Que no se sabe dónde están. es una Eso me acuerdo. novela así media Diferente, rara, sí. y viene esta. Y viene esta, que, a ver, si podemos decir, es la historia de un hombre y su vínculo con su padre, pienso. Sí, Y la sí. ruptura de ese vínculo y la búsqueda de la identidad. Sí, yo pensaba más en el padre central en toda la trama, Sí. es fundamental, pero yo lo pensaba más como el punto, lo que hace el personaje con la herencia que le deja el padre, ¿no? Un Con todas las campito. herencias. Bueno, ¿no? claro, Con todas pero lo las material es un Exacto. campito, no sé dónde. Está junto al río Reconquista en el conurbano. Está ¿no? bien, pero un terrenito hay un abandonado. tono que me hacía acordar a Chivilcoy, al Bueno. Chivilcoy de tus novelas, Sí, digo. sí. ¿No? Sí, es una búsqueda de la periferia, de la orilla. ¿no? Sí. Eso me parece que es eso me atrae muchísimo, la escritura de los territorios periféricos y de las orillas, y cómo allí se cruza algo, ¿no? Porque en ese territorio en el que sucede la novela hay una ciudad que se está terminando y hay un campo que todavía no empieza, ¿no? Donde pueden convivir autos nuevos con un caballo pastando, con antenas de televisión súper modernas y una pobreza así como incipiente, ¿no? Y hay una Y un abandono, calecita. ¿no? Hay Una calecita abandonada. Sí, una calecita abandonada que es una imagen de la decadencia Absoluta. tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo reinventar algo ahí, ¿no? En esa orilla que supuestamente es una especie de depósito de cosas viejas, ¿no? Pero digamos que él va a parar ahí voluntariamente. Él tenía un pasar muy tranquilo. Sí, él elige ir ahí. Él elige ir ahí. Ujú. Que sería como un ese es el descenso movimiento. económico, social, digamos. Exactamente. Ese era Voluntario. el recorrido que imaginaba de la novela, como dejar el lugar de comodidad para ir hacia ese terreno que le deja el padre y que es un enigma, ¿no? Y que es un enigma absoluto. Y ahí se desarrolla la novela. Plenamente. Pero la historia empieza cuando le avisan a él de la muerte del padre y demás. Él es un músico, viaja por el mundo. Un pianista. Un pianista.
Y el padre era un pianista frustrado. Sí, eso uno lo va Lo va reconociendo de a descubriendo. poco, Yo ¿no? no voy a contar mucho, pero algunas cosas puedo, ¿no? Sí, sí, Si sí, no, sí, sí. se hace Sí, sí, complicado sí. esto. No, digo, porque el padre, esa frustración, el padre hace mucha plata durante los años de la dictadura, en formas por ahí no muy santas, pero tiene la frustración y la deposita en el hijo de que el hijo sea músico. Eso. Y ahí aparece un músico de jazz. A mí me gusta mucho el jazz. Se llama Bill Turner. Entonces digo, Bill Turner. No sé, voy a googlear yo. Me encuentro uno de la serie Piratas del Caribe. Puede ser ridículo lo que cuento, pero es así. No existe este Bill Turner. Es un músico, o sea, no existe, en la trama sí existe. Bueno, en la trama sí. Pero es fundamental en la trama. Es fundamental. Sí. Es fundamental. Y hay, en el fondo también hay un autor que a mí me gusta mucho y que representa una voz extraña para la literatura argentina, como es Hudson, ¿no? Bueno, Guillermo Enrique Hudson. Toma el libro, me llama mucho la atención porque además a ver si puedo mostrar, esta es la solapa. Bellísima y aparece la edición. tapa del libro de Hudson. Sí, La Tierra Purpúrea. La ¿no? Tierra Purpúrea, The Purple Land, en inglés te lo ponen acá. Y yo antes de empezar a leerlo digo, ¿por qué estará esto acá? Después leyendo uno entiende. Sí, remite mucho al texto de Hudson. Hudson aparece muy fuerte también, como incluso detrás del músico y detrás de ese disco y con una presencia muy fuerte. Pero ¿no? hay gente que no está viendo, que por ahí no sabe bien quién es Hudson. Así que podés y es contar. curioso, ¿no? Es un autor que durante muchos años incluso se leía en la escuela, tenía una presencia muy fuerte en la literatura argentina. Y allá lejos se hace tiempo. Allá lejos se hace tiempo, La Tierra Purpúrea, El Umbú, los días de ocio en la Patagonia. Ese no lo conozco. Y Martínez Estrada... Yo creo que no paso de estos dos que te dije al principio. Martínez Estrada tiene un libro muy hermoso es una biografía que escribe sobre Hudson, el maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson. Era un fanático Martínez Estrada de Hudson. De Hudson. Y él vive acá hasta los 30 años más o menos, después se va a Inglaterra, creo. Exacto, ¿no? Él nació acá en Argentina. Nació acá, hijo de ingleses. Exacto. Y bueno... ¿Y por qué tiene tanto peso en tu novela? Bueno, es un autor que a mí me encanta, que ha narrado el campo y las orillas también de un modo extraordinario, donde los pájaros tienen una presencia muy fuerte en esta novela, sí, y claro. Hudson era un observador de pájaros, era un naturalista, escribió mucho sobre pájaros. Entonces ahí hay un sonido de diversas músicas, ¿no? Los pájaros, el piano. Porque también remite a otros autores que uno los puede encontrar acá, si se lo propone, ¿no es cierto? Argentinos, digo. Sí, sí. Pero Hudson era argentino. Claro. Esa es la curiosidad que trabaja Piglia también en una de sus últimas novelas, en El Camino de Ida. Sí. Piglia piensa mucho en la trama, en los seminarios que da Renzi en Estados Unidos sobre Hudson, ¿no? Y piensa sobre Hudson. ¿Qué hacemos con Hudson en la literatura argentina? Claro, ¿no? Claro. Así que, bueno, hay muchos otros autores. Por ejemplo, Wernicke. Sí. A mí es un autor que me fascina, sí, y que piensa la orilla, en la ribera, en el agua. Libros que ya no se leen. Haroldo, ¿no? Conti. Conti, claro. Y Saer también. Saer, sin dudas, es un autor fundamental en mi formación, ¿no? ¿No es cierto? Es una influencia fuerte que uno la ve. Se nota más en las primeras novelas, ¿no? El trabajo en el campo, exactamente. Sí, seguro. Exacto. Bueno, ¿y cómo sigue ahora? Años anunciando una música y ahora ¿qué me vas a anunciar, Hernán? Bueno, no, ahora estoy empezando una novela nueva, pero todavía sin título. Así que, nada, me va a llevar su tiempo también. Vos supongo. te tomás tu tiempo. Sí, me parece que hay algo fundamental en la escritura, que es respetar el tiempo del proceso de trabajo en la trama. Y me parece que hay un modo de leer contemporáneo que está atravesado por la urgencia, ¿no? Hay una urgencia por las novedades. Y me parece que tomarse el tiempo para pensar una trama es ir un poco
a contrapelo, de esa urgencia. No se puede escribir con urgencia, porque la literatura demanda otras dinámicas, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces hay que tener paciencia, que no tengo, digamos que me cuesta muchísimo tener esa paciencia en el proceso de escritura, pero para que un texto uno se sienta más o menos cómodo en el sentido de representado. Encontrarle el tono. Encontrarlo, sí. bueno, esta la escribí 2 veces por eso. Claro, por esa razón. También es interesante, recalquemos que las editoriales independientes permiten esos procesos. Total. ¿No es cierto? Y además hacen ediciones cada vez más lindas, ¿no? Precioso, el trabajo, me encanta la tapa con estos pajaritos. el trabajo de preciosa. edición de la editorial, Preciosa. estoy muy contento con la edición y con el acompañamiento que tiene la editorial, ¿no? De estos libros. Por ejemplo, libros míos que salieron en 2009 todavía los conseguís en librería. Están en la librería. Exacto, están distribuidos. Importantísimo. Entonces eso es fantástico. Bueno, me alegro de verte. ¿Cómo te fue en la pandemia? Bueno, ¿Pudiste escribir en la pandemia? Esta la estuve escribiendo. ¿La reescribiste íntegra en la No, pandemia? empecé antes de la pandemia, pero gran parte de la novela la trabajé en pandemia, en los rincones que uno encontraba para poder concentrarse y escribir, ¿no? Así que eso fue una compañía también. Muchas gracias, Hernán, Gracias por a vos, haber Cristina. venido. Acuérdese, Una música, la nueva novela de Hernán Roncino. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar de arte. Está Marina Oibín con nosotros. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo estás, Cristina? Lo más bien. Vamos a hablar un poco de la muestra en el Malva, Tercer Ojo. La llegada de este cuadro de Frida Kahlo que causó conmoción. Me consta porque estuve el fin de semana pasado y la cantidad de gente que había ahí no se puede creer. Ya pasaron más de 50.000 personas. 50.000 personas. ¿Qué pasa con algunos artistas? Porque de pronto es una gran muestra, no está solo lo de Frida Kahlo, hay de todo y ya vamos a hablar, más de 200 obras, ¿no, Marina? Y de pronto todo el mundo haciendo cola para entrar a la sala donde está la obra de Frida Kahlo, sobre todo esta obra nueva, ¿no? Es el nombre de la muestra, Tercer Ojo. Gioconda. El Nuestra tercer ojo Gioconda, sí nuestra Gioconda. alude. Es así. Había gente mirando todo, pero ahí era impresionante la cola para entrar. Lo que querían esas 50.000 personas era ver el cuadro de Frida. ¿Trasciende un poco lo artístico esto, decís? Para mí sí tiene mucho que ver. Bueno, primero es una gran obra, ¿no? Está Diego y yo, que una obra que algunos llaman nuestra Gioconda y que Constantini compró el año pasado en un remate por casi $35 millones. Dios y con esto mío. puso en el podio a Frida, destronó a Diego Rivera y a todos los otros artistas latinoamericanos porque pasó a ser la obra más cotizada en un remate público. Wow. Es un doble retrato, es decir, está ella y en la frente tiene la imagen de Diego y a su vez Diego tiene otro ojito en su frente. Y creo que más allá de un doble retrato es un retrato de la relación, ¿no? De Claro, ellos. bueno, la obsesión que ella tenía. Sí, cómo no. Del lugar fundamental que él ocupó en su vida. Ahora, yo te pregunto, porque yo no entré a esa habitación porque no se podía entrar de la cantidad de gente que había. Dicen que hay fotos y cuentan la historia también, o sea, el que entra ahí y no sabe nada, encuentra elementos como para más o menos entender de qué se trata. Es un lugar muy íntimo con una luz teatral hacia la obra Diego y yo y también al retrato con chango y mono que había comprado ya en 1995 Constantini. Sí. Hay 2 blusas de Frida. Hay cartas manuscritas, hay fotografías que le tomó su padre, que era fotógrafo. Es un ambiente muy íntimo, muy hermoso. Te diría que vale la pena porque ahí te encontrás con esta pequeña obra, Diego y yo, que es 40 de lado debe tener, muy hermosa, y hay un custodio que está mirando esta obra. Atentamente.
la ves a ella con el pelo, el pelo está como asfixiándola, enrollado, tiene lágrimas, está muy angustiada. Frida hizo esta pintura en el mismo momento en que Diego Rivera había hecho un retrato de la super diva teatral María Félix, Sí. que aparentemente le estaba obnubilado por ella. En este retrato que pintó aparece con un vestido transparente, muy ajustado. Bueno, esto golpeó mucho a Frida, que era amiga de María Félix. Ella hizo este retrato en ese momento. Claro. Y me parece que encarna un poco toda esta relación entre ellos, ¿no? Acordémonos, Frida vivió 47 años, desde los 18 pasó por 35 operaciones, le amputaron una pierna, tuvo 3 abortos, no pudo tener hijos. Son muy elocuentes sus cartas hablando de este accidente y de la amputación de la pierna. Hay una que a mí me parece estremecedora, que le escribe justamente cuando le acaban de decir en el hospital que le van a amputar una pierna. Entonces ella le dice: estoy en la antesala del quirófano, le escribe a Diego, y bueno, me dieron permiso para escribirte contrarreloj esta carta. Me acaban de comunicar que me van a cortar una pata, dice ella, una pata. Y dice: quieren humillarme, quieren herir mi autoestima, pero yo ya estaba incompleta desde que te perdí. Le sigue hablando, bueno, la carta es súper extensa, y en un momento le dice: pero ¿qué te ven las otras mujeres? Porque realmente eres muy feo, eres horrible, quiero amputarte de mi vida, no quiero verte nunca más. Y a la hora de firmar le dice: quien te ama con vehemente locura, y firma su Frida cargada de dolor. Todo eso condensa una relación. Pobrecito. Y creo que esta pintura da cuenta, ¿no? de esa toda relación, esta vida. Seguro. Sí. ¿Y sí, dónde está el cuadro de Rivera sobre María Félix? ¿Sabés eso? Mira, este cuadro, hay versiones que dicen que está desaparecido, es extraño eso. Yo leí algo alguna vez, sí. Sí, es una gran obra, a ella nunca le gustó, de hecho después la hizo repintar, esto ¿Quién? es ¿María trombótico, Félix? pero ¿Quién? no le gustó cómo había estado en esa pintura, sí, y al día de hoy, igual voy a buscar el dato fehacientemente, pero Me parece que no se sabe Sí. dónde está. Bueno, hablemos un poco de todo lo demás, porque hay 200 y pico de obras más y hay cosas extraordinarias, ¿no? Sí, son obras de la colección particular de Costantini, como esta, Diego y yo, es de su colección, y hasta septiembre del año que viene se puede ver en esta muestra. Luego retorna a su colección particular. Hay muchas otras obras de su colección y otras del Malva, que él fundó en 2001, en plena crisis. Él fundó este museo con apenas 200 obras en ese momento, ahora tiene más de 700. Sí, y bueno, grandes obras. Grandes obras, ya al inicio tenés Lo Imposible, esta escultura con las 2 figuras de María Martins en yeso blanco, estas 2 formas que parecen atraerse magnéticamente, pero que por su propia morfología no pueden unirse, se rechazan, y son una figura masculina y otra femenina. Ese es un clásico del Malva, lo tiene hace muchos años ya. Sí, ahora lo ubicaron junto a una obra de Jorge de la Vega, junto a Rompecabezas. Marita García, que es la curadora, hizo un trabajo impresionante en esta muestra, y es una forma de compensación, ¿no? El rompecabezas donde las piezas de algún modo pueden unirse en una forma utópica, bueno, dialoga con la escultura de Martins, es muy hermoso. Son 2 obras clásicas del Malva de muchos años, las 2. Importantes hermosísimas. Sí. Tenemos otra obra de la Vega que se incluyó, que es la última pintura que él hizo antes de morir, está casi bocetada en otra parte, esta es de Costantini también. Sí. Después tenemos todos los clásicos. Bueno, está Rivera, que ya quedó relegado totalmente por Frida Kahlo, pero ahí está, ¿no? Tenemos a Rivera, tenemos a Minujina, Cuitca, tenemos obras de Scafati, de Picas, es todo el primer Tarsila piso. Amaral, un clásico del Malva también. Por supuesto, una obra. Sul Solar, Torres García, Petoruti, Wilfredo Lam, Roberto Mata, qué sé yo, Remedios Varo, Antonio Berni.
Todo eso podemos ver, Y ¿no? tenemos, por ejemplo, a Ana María Maiolino, que también pueden, quienes vayan, ver la Muy exposición que inauguró interesante. esta semana, Es magnífica. una la muestra recomiendo. aparte. Esa está en otras Esto es una salas. muestra aparte, Pero pero muy también hay obra interesante de esa ella. artista. Maiolino se Sí, llama. y Sí. Maiolino, y también hay obra de ella en esta muestra, entonces también hay una Pero es convergencia. una artista que no Después, es muy conocida, no la conocíamos y de pronto se le dio todo ese espacio y vale la pena, es es muy su, interesante. su primera antológica acá en la ¿De qué Argentina, que ya se nacionalidad es presentó. Maiolino? Ella es brasilera y Brasilera. esta muestra ya se pudo ver en Brasil y ahora se trae acá. Hay una foto que a mí me parece que es maravillosa, que toda la estructura tiene como eje habitar y transformar. Sí. Hay una foto que compró recientemente Constantini, que es la de Alborta, donde se ve al Che cuando lo acaban de Ah, sí, sí, asesinar. sí. Es muy Sí, impresionante muy esa interesante. sección con Sí. esta foto donde él parece todavía vivo, y es una foto emblemática que se compara con grandes obras icónicas de Seguro. Mantegna, digamos, Sí. del Cristo muerto. Ahí hay mucho para ver. Seguro. Bueno, vale la pena recorrerlo. Es enorme la cantidad de obras que hay ahí. Merece dedicarle un buen rato. Y Sí, con el que bastante tenga suerte tiempo. poder entrar a la sala de Frida para ver los dos Es cuadros de con Frida que que se sí, exponen. hay una cantidad de gente estipulada en esa sala porque, bueno, es por la pieza en No, y sí, está porque es yendo una pequeña. cantidad de gente impresionante. Bueno, se Sí, nos termina sí. el programa. Gracias, Marina. Nos vemos pronto. A Hay vos, muchas muestras en Cristina, este un momento. abrazo. Gracias. Y nos despedimos entonces. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos por la televisión pública. Buena semana para todos. Chao.